Santo Espíritu llena mi vida, nuestro Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Vamos a orar, mis hermanos, inclinemos el rostro y vamos a pedir la dirección divina. Padre Celestial, ahora mismo al abrir tu palabra, te suplicamos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, que hables a nuestros corazones, como tú lo hiciste en el pasado, Señor, con tus discípulos. Les hablaste acerca del amor, de la unidad, para que ellos fueran uno, como tú eres uno con el Padre. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias por tu santificación, gracias por el Espíritu Santo, porque cada día nos enseña más que necesitamos estar más cerca de ti y más unidos con nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entramos entonces en materia, ¿verdad? Entramos en materia y quisiera comenzar diciéndoles que esta vida está llena de conflictos. ¿Cuántos conflictos nosotros tenemos que enfrentar a diario? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros conseguimos esa unidad del amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros llegamos a ese nivel espiritual, en esa unidad en amor? Y me puedo pensar en estos momentos a remontarme a una historia para comenzar con ustedes a decirles algo, parte mía, que mi experiencia, he sido más miembro de iglesia que pastor y siempre he estado como líder dentro de la iglesia y por eso conozco más o menos la hermenéutica del conflicto en nuestras iglesias. Y me acuerdo, mis hermanos, una vez entrando a la puerta de la iglesia y encontrándome con un problema grande con una persona, con una hermana de la iglesia, una hermana muy consagrada, muy devota a lo que era la iglesia, trabajaba como líder dentro de la iglesia, una mujer que tenía una elocuencia. Y de repente, mis hermanos, sucedió algo. Íbamos subiendo por las escaleras y el niño de ella subió antes que ella. El niño se le fue para la clase de los niños y cuando estamos allá en las clases de los niños, ella me queda mirando mal, casi me lleva de frente y porque me dice, ¿cómo puede ser que no haya alguien que ayude aquí con los niños? La hermana estaba irritada, estaba desconcentrada. En ese momento ella perdió un poquito la cabeza, yo diría la cabeza, sí, perdió bastante en ese momento su equilibrio, ¿verdad? Sus emociones afloraron en ese momento. Y yo dejé que pasara ese momento, mis hermanos. No le contradije, no le dije nada, no quise entrar en ningún argumento con ella. Y entonces pasaron 2 semanas. Y a las 2 semanas aquella hermana se acercó y me dijo, yo lo único que hice, mis hermanos, fue orar. Ir a la presencia de Dios, Señor, cualquier cosa que esta hermana haya tenido y este conflicto que no nos divida, sino que nos pueda. Pasaron 2 semanas, apreciados hermanos y amigos que están aquí,
Cuando de repente esa hermana vino a este servidor y me dijo: Canales, discúlpame por favor. Yo no sé en qué momento yo cometí un error de irme en contra suyo, en contra de un dirigente de iglesia, y irme de esa forma así. Yo estoy avergonzada contigo, por favor, discúlpame. Y mis hermanos, la hermana estaba tan apesarada y tan mal, que se sentía de su corazón. Dice que le dolía lo que ella había hecho. Entonces llamó a su esposo y le dijo: mira, lo que yo le hice a Canales, mira lo que yo le hice, yo me porté mal, yo hice algo malo, perdóname por favor, te lo pido en el frente de mi esposo. Ya le dije a él que yo había cometido un error. Mis hermanos, esta obra, lo único que puede hacer es el Espíritu Santo, la unidad. Y yo le dije a la hermana: hermana, no se preocupe, no hay problema, no se preocupe, no ha pasado nada. Lo único que yo quisiera que usted sacara una lección de vida, y es que el Señor es misericordioso y quiere la unidad de la iglesia, quiere la unidad, unidos en amor. Queridos hermanos, cuando ponemos a ver a los discípulos de la iglesia, allá en la iglesia primitiva, como estos hermanos al principio, cuando comienza la iglesia, estaban divididos. No sabían qué hacer, no sabían cómo llevarse, habían personalidades diferentes, habían caracteres que necesitaban ser transformados. Y Cristo, cuando andaba con ellos, le decía: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El anhelo de Cristo era que cesaran las disensiones, que cesaran las peleas, que cesaran los celos, las luchas por la supremacía y el conflicto entre sus discípulos. Eso era el deseo, el anhelo de Cristo Jesús en la tierra. Y a pesar de todas sus diferencias, revelaran al mundo el poder de la unidad, el poder de Dios. Mientras Cristo compartía ese anhelo de su corazón, tenía ahí unos alumnos, y Cristo era el maestro. Y ocurrió algo notable. La última noche, esa última noche cuando Jesús estaba con sus discípulos ahí en ese lugar, Él quería que se unieran. Él quería que se unieran con Él en oración. Mis hermanos, cuando estaba en el Getsemaní, el Señor sintió la necesidad humanamente de que necesitaba esa unidad con sus discípulos. Los necesitaba para que oraran. Necesitaba que ellos estuvieran unidos. Pero los discípulos estaban unidos, pero en dormir, no en oración. Estaban unidos ahí para estar descansando, pero no para trabajar para el Señor, no para orar con el Señor ante la gran dificultad que Jesús se encontraba en ese momento. El Espíritu Santo fue que derribó, mis hermanos, las barreras de los discípulos. Cuando el Espíritu entró a los corazones de ellos, ya cuando Cristo se marchó y dejó el Consolador, derribó las barreras, se abrazaron, confesaron sus actitudes negativas y oraron juntos. Los discípulos ya dejaron de ser egoístas. Pedían antes una bendición para todos ellos, pero ahora ellos sentían preocupación por las almas. Pero eso fue cuando llegó el Espíritu Santo a sus vidas. Estaban preparados ahora para recibir el Espíritu Santo. Antes, mis hermanos, cuando ellos no habían sido transformados, no estaban preparados para el derramamiento del Espíritu Santo.
Cuando llegó el día del Pentecostés, esa es una de las razones principales de por qué tú y yo estamos en esta noche. Porque esos hombres vencieron. Ay, gloria a Dios porque ellos vencieron. Porque tú y yo estamos esta noche aquí. Porque cuando ellos se unieron, ahí se derramó el Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos conocer la unidad del amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque ahora ellos sí se unieron para glorificar a Dios en sus vidas, accionar. Antes ellos trabajaban para Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, el Espíritu Santo, Dios, trabaja a través de ellos. Todos ellos, en ese momento, llegó algo a sus vidas. Y esto era que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La descripción continúa en Hechos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Ahí dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, y capítulo 2 y versículo 1, dice que cuando llegó el día Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Al comenzar la experiencia de los discípulos en el aposento alto, la sierva del Señor explica algo y dice esto acerca de ellos. Dice que el Espíritu Santo fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes, habían desechado todas las diferencias, y el testimonio que se da de ellos después fue que el Espíritu Santo fue dado en sus vidas. En el mismo, mis hermanos, nosotros tenemos, en el mismo Espíritu Santo, nosotros también lo tenemos a la disposición en nuestros días. El Espíritu Santo de aquel que había muerto para que los pecadores viviesen, animaba a toda la congregación en los creyentes. Los discípulos no perdieron una bendición para sí mismos, no la pidieron, sentían preocupación por las almas. El evangelio había de ser proclamado hasta los confines de la tierra y solicitaban a la medida del poder de Cristo que los había transformado. Cristo había prometido el Espíritu Santo, entonces se derramó el Espíritu y miles se convirtieron en un día. Mis hermanos, esperamos ese momento cuando se derrame el Espíritu Santo y nosotros podamos, y las personas que estén a nuestro lado puedan sentir la presencia del Espíritu Santo. Ustedes han estado escuchando muchos temas, muchos sermones de esta semana. Los discípulos, antes del Pentecostés, albergaban ambiciones. Pero en esta noche, mis queridos hermanos, que nuestra primera ambición sea obtener el Espíritu Santo. Eran ambiciones carnales, eran ambiciones que no elevaban espiritualmente a los discípulos. Esto nos lleva a algunas preguntas prácticas relacionadas con la unidad. La unidad significa que no hay diferencias de opinión. Es la pregunta que se hace en este estudio. ¿Qué es lo que significa, mi hermana, la unidad? ¿Significa que no hay diferencia de opinión? ¿Cómo pudieron participar de la unidad completa con disposiciones y personalidades tan distintas? ¿Qué es precisamente la unidad? ¿Cuál es la base de toda unidad en la iglesia cristiana? Mis hermanos, hay 5 conceptos que tenemos que entender en esta noche.
Y aquí es donde va nuestra unidad con Cristo Jesús. Aquí es donde nosotros tenemos que amalgamar todas las ideas para saber cómo es que nosotros nos unimos en Cristo Jesús. Te vuelvo a repetir la pregunta. Unidad, la unidad, ¿significa que no hay diferencias de opiniones? ¿Cómo pudieron participar de la unidad completa con disposiciones y personalidades tan distintas? ¿Qué es precisamente la unidad? ¿Cuál es la base de toda unidad en la iglesia cristiana? Las respuestas están en este estudio. La primera es que nosotros estamos unidos, mis hermanos, por varios conceptos de espiritualidad. Tenemos principalmente, en punto número 1, tenemos un creador en común. Dios ha hecho a todas las naciones de una sola sangre. Somos uno en virtud del hecho de que tenemos un Padre en común. Esto nos unifica. Claro, podemos tener ideas diferentes, cada persona, pero nos une la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y la otra es, número 2, tenemos un Redentor en común. Somos uno en virtud del hecho de que Él nos redimió con su sangre. Tercer punto de unidad que tenemos, una herencia en común. Somos parte del cuerpo de Cristo concedido por Dios para el servicio. Algunos tienen mayores dones que otros, pero cada creyente tiene dones que son valiosos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo digo, gloria al Señor. Gloria al Señor. Punto número 4. Tenemos un mensaje en común. Los discípulos estaban unidos a través de un mensaje de verdad presente que los distinguía del mundo. Y aquí me tengo que detener, mi hermano, un momentito nada más. Tenían que la verdad presente. Pienso que en este punto muchos tenemos una gran división dentro de la iglesia. Porque unos creen que verdad presente es hablar de la bestia, otros creen que verdad presente es hablar del Papa, otros creen que verdad presente es hablar de los asuntos escatológicos. Pero mis hermanos, la unidad de nosotros está en las 28 doctrinas de la iglesia adventista. Todas esas doctrinas son verdad presente y tenemos que predicarla en este entonces. No tenemos por qué tener división si todas esas doctrinas son de Cristo. Elevan el nombre de Cristo. Quinto, tenemos una misión en común. Los discípulos estaban unidos a través de la gran misión de Cristo, de alcanzar al mundo con el Evangelio. Tú y yo estamos aquí en esta noche porque queremos alcanzar un alma para Cristo. Tú y yo estamos aquí en esta noche porque queremos ver al Salvador, queremos ver a nuestro Redentor, queremos conocer al Espíritu Santo. Sin nosotros poderlo ver, el Espíritu Santo con su presencia, de cuántas cosas nos ha librado. Queremos nosotros ambiciosamente, debemos tener esa necesidad en nuestra mente, en nuestras vidas. Ya cuando todo estaba hecho con la relación del Espíritu Santo, sus ambiciones egoístas, su orgullo y el deseo de supremacía se consumieron en el altar del compromiso de llevar el Evangelio al mundo. Mis hermanos, todas las diferencias, me gusta esta expresión, se consumieron, no existieron más, desaparecieron, porque tenían estos 5 puntos en común. Cuando los discípulos dedicaron tiempo para buscar a Dios en oración, el Espíritu Santo recalcó en sus mentes el hecho de que tenían un Creador, un Redentor, una herencia y una misión en común. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Queridos hermanos, yo me puedo imaginar a los discípulos en aquel
circo romano, en aquel coliseo romano, cuando los leones eran lanzados para ir a atacar con aquellas garras a nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Y iban esos leones con hambre de comer a aquellos discípulos, de atacar a aquellos hombres de Dios. Y ellos, no importando lo que fuera a suceder, mis hermanos, ellos dicen la palabra que estaban unánimes. Y no importando lo que fuera a suceder, oye bien, no importando lo que fuese a ocurrir, ellos estaban unánimes. Y el Espíritu Santo se derramó en sus vidas. El Espíritu Santo, mis hermanos, caló en sus corazones. Y hoy tú y yo estamos aquí en esta noche. Porque ellos, con la unidad en el amor de Dios, vencieron todas estas cosas. Y yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Cómo los pioneros de nuestra iglesia resolvieron todas sus diferencias? ¿Cómo los pioneros de la iglesia resolvieron las grandes cismas eclesiásticos que existían? ¿Cómo ellos resolvieron esto? Mis hermanos, orando, unánimes. ¿Cómo fue que lo hizo Guillermo Miller, Elena G. de White, Wallon y Jones? Todos estos reformadores, Juan Calvino, Juan Hus, Jerónimo, Juan Lutero, Juan Calvino, cómo ellos vencieron, mis hermanos, fue clamando a Dios, fue rogando por el Espíritu Santo, y de una manera, mis hermanos, increíble y providencial, ellos experimentaron el Espíritu Santo en sus vidas. Y hay una parte en la Biblia que a mí me emociona y dice ahí la palabra de Dios: si ustedes, dice, que son malos, dan buenas dádivas a sus hijos, si su hijo pide, dice, un huevo, ustedes no le dan una piedra. Si su hijo pide una serpiente, y comienza a explicar ahí toda la maldad del hombre. Contimá yo, si ustedes dan buenas dádivas a sus hijos, contimá yo, que soy el Padre de amor, no les voy a dar lo que ustedes me pidan. Lo que ustedes me pidan, mis hermanos, si yo soy un Dios de amor, dice Dios, dice que el Espíritu Santo va a ser derramado a aquellos que lo pidan. Por eso en esta noche y todas estas noches yo estoy seguro que tú has estado pidiendo la unción del Espíritu Santo. Las cosas que los unía eran muchos mayores que cualquier cosa que los dividiera o que los dividía, mis hermanos. Oye bien, te lo voy a volver a repetir para que quede en tu mente. Las cosas que los unían eran mucho mayores que cualquier cosa que los desuniera o que los dividiera. Y descubrieron que las cosas que los dividían no eran nada importante, no tenían importancia. Las cosas que los dividían quedaron afuera de sus corazones, de sus vidas. Eso fue lo que experimentaron, mis hermanos, los discípulos. Había una noble diversidad, habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de caracteres, con el fin de realizar con éxito la obra a la cual había sido llamados. Estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento, acción. Cristo se propuso conseguir esta unidad. Con ese fin trató de unirlos con él mismo, con Cristo. La mayor preocupación de su trabajo en favor de ellos se expresa en la oración que dirigió a su Padre, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre,
en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Gloria a Dios. O sea que nosotros estamos en este periodo, en esta temporada, como maestros, como centinelas de unidad, para que el mundo vea, para que el mundo pueda reconocer en nosotros el amor de Cristo, la unidad de nuestro Redentor. Su constante oración por ellos era que pudiesen ser santificados por la verdad. ¿Por qué dijimos, mis hermanos? Por la verdad. Eran santificados por la verdad. No había otra cosa por la cual ellos pudieran ser santificados. Y hay un hermoso himno que es de mis favoritos. Ese himno es el 485. Ese himno dice estas palabras, mis hermanos. Dice, es unidos en verdad. Es un himno corto, pero con un mensaje, con una teología cristiana, para que nosotros en esta noche entendamos, mis hermanos, cuál es la unidad de Cristo. Dice, por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe. Siempre Jesús nos guiará. Dice que hay una verdad. ¿Unidos en qué? En la verdad. Después dice, lo adoramos con fervor. En esa unidad hay un fervor. Y después del fervor, mis hermanos, también hay una fe que nos une en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Sabía el Señor Jesús que el evangelio del reino debía ser predicado en testimonio a todas las naciones, que la verdad revestida con la omnipotencia del Espíritu Santo habría de vencer en la batalla contra el mal, y que la bandera teñida de sangre caminaría un día triunfalmente sobre los seguidores. ¿Está la bandera de Cristo en tu vida, mis hermanos? Esa bandera dice esa bandera unidad. Tiene escritas las palabras ahí, unidad, hermandad. La frase unidad de sentimiento, pensamiento y acción es una expresión fascinante. Es una expresión, mis hermanos, de unidad, de un sentimiento unido, la unidad de pensamiento y la unidad de acción. La unidad de sentimiento se refiere a un amor genuino y al respeto mutuo. Mis hermanos, siempre debe existir el respeto mutuo entre los hermanos. Cuando nosotros estamos en la iglesia, debe existir el respeto mutuo, ¿verdad? Como dice un dicho, hay uno de Benito Juárez, dice, ¿verdad? Las expresiones, el derecho, el del respeto ajeno, él habla de eso. Así que nosotros debemos de respetar a mis hermanos, a pesar de las diferencias de personalidad. Por medio de Cristo, estos primeros cristianos tenían un amor mutuo que era evidente para los que lo observaban. El apóstol Juan aconsejó a los creyentes con estas palabras. Él dice así, de esta manera, mis hermanos. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ah, mis hermanos, el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Pero ¿qué clase de amor es este? Es mis hermanos, aceptar las debilidades de los otros, orar con firmeza para que Dios pueda darle fortaleza a aquellos que están caminando en esta fe y todavía no han sido transformados. La unidad de pensamiento se refiere a un sistema básico de creencias en común.
Los discípulos estaban unidos en Cristo y en sus enseñanzas. 2 puntos básicos. Estaban unidos en Cristo y en sus enseñanzas. La confianza en sus enseñanzas los unía. La comprensión de la verdad que él enseñó los unificó. La aceptación de las doctrinas que él promulgó les dio un enfoque común. La unidad de acción se refiere a la comprensión de la aceptación de su misión. Mi hermano, si tú aceptaste la misión de Dios, si tú aceptaste la misión de Cristo, entonces tu comprensión va más allá de lo carnal. La unidad va más allá de una acción. La unidad va más allá, mis hermanos. Es una aceptación de tu hermano. Cuando tú aceptas la misión de Cristo. Sentían estos hermanos allá en la iglesia primitiva, sentían pasión por la proclamación del mensaje, de su amor por el mundo. Yo te hago la pregunta en esta noche. ¿Sientes todavía esa misma pasión que tú sentías cuando tú conociste este mensaje? ¿Sientes aquella pasión que mueve tu corazón por predicarle a otro? En esto también se conforma la unidad. Mis hermanos, aquellos hermanos sentían pasión por la proclamación del mensaje del amor de Cristo. Otra cosa, se consumieron compartiendo el evangelio en todo lugar posible. Se consumieron, mis hermanos, o sea, en otras palabras, le voy a decir otra palabra, se desgastaban, o se gastaban, vamos a decir, se gastaban compartiendo el evangelio en todos los lugares. Que ese sea nuestro sentir, que la pasión nos lleve a nosotros a ir por el camino, regando amor, regando unidad, regando la pasión del evangelio para que otros conozcan. No permitirían que las diferencias de sus rasgos de personalidad, la manera de ver diversos temas o de sus preferencias personales se interrumpieran en el camino para llevar a cabo la misión. No había interrupción, mis hermanos, para llevar aquella misión. Ahora, quiero hacerles unas preguntas que ustedes se van a quedar con ellas para llevarlas a su casa, para que ustedes en esta noche en oración ustedes las pongan. Úselas como motivo de oración en tu casa. Úsalas, mi hermano. Debemos de utilizar este tipo de oración para nosotros elevarnos al trono de la gracia, unirnos con nuestros hermanos, compenetrarnos con nuestros hermanos y hacer el trabajo de la misión. Número 1, cuando vayas a tu casa, cuando estés en tu casa, en tu aposento ahí, y vayas a orar en esta noche, ora a nuestro Dios, mis hermanos, y pídele el Espíritu Santo. Pídele el Espíritu Santo para que Él pueda hacer la obra de la unidad en tu vida. Hay ocasiones en que mis opiniones personales crean conflicto en mi hogar o en la iglesia. Esa es la pregunta que tú vas a hacer en oración. Señor, Padre de amor, Padre amante, hay ocasiones en que mis opiniones personales crean conflicto en mi hogar o en la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, para reducir esos conflictos? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar la iglesia, para reformar la iglesia sin crear un conflicto, sin crear peleas? El día de Pentecostés le trajo la iluminación celestial. Las verdades que no podían entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron aclaradas cuando el Espíritu Santo llegó. Y no era que Jesús no tenía poder, Jesús tenía toda la capacidad, mis hermanos, para que ellos entendieran. Jesús dedicó tiempo, el filósofo y el hombre más contado y más enumerado en la historia, más conocido en ese momento de la historia del mundo. Él sabía
Él sabía, él conocía cómo llegar a los corazones. ¿Cómo hacer que los discípulos no fueran cambiados por Cristo Jesús por sus palabras? No, no era eso. Dios no tiene limitaciones, Cristo no tiene limitaciones. Nosotros como los hombres, como los instrumentos, ponemos las limitaciones. La otra pregunta que usted se va a hacer es, si tengo sentimientos de hostilidad hacia otro miembro de la iglesia, ¿qué pasos prácticos puedo dar para reducir el conflicto? Esa es la otra pregunta. Tercera pregunta, si me han agraviado innecesariamente y estoy luchando por relacionarme con el que me causó daño, ¿cómo puedo tomar la iniciativa para salvar distancias en la relación? La otra pregunta, si soy dirigente en una iglesia para fomentar la unidad. Quinta pregunta, ¿de qué manera la participación personal en la misión promueve la unidad de la iglesia? Otra pregunta que tienes que hacerte en este día, en el nombre de Jesús, en tu oración es, ¿estoy involucrado de algún modo en la ganancia de almas? Tú tienes que poner esta noche en el altar esas oraciones. La otra pregunta que te vas a hacer es, ¿por qué no habré de pedirle a Jesús que me oriente en lo que Él quiere que haga? ¿Sabe cómo se dice esto, mis hermanos? ¿Sabe cómo se traduce? Es, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿En qué? ¿En qué, Señor, quieres que yo trabaje? Jesús quiere ser tu instructor. Y bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu Santo. Bajo la enseñanza del Espíritu Santo, y es lo que necesitamos nosotros en esta noche, la enseñanza del Espíritu Santo, recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes, mis hermanos, ya no eran rencorosos y sin cultura, ya no eran una colección de unidad independientes, ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no eran y ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran unánimes en un corazón y un alma. Qué lindo, mis hermanos, cuando nosotros llegamos a tener esa unidad, unánimes de un corazón. O sea, en otras palabras, un sentimiento, un alma. El día del Pentecostés les trajo la iluminación celestial. Las verdades que no podían entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron aclaradas para siempre, mis hermanos, en ese momento. Ya no habían argumentos, se acabaron los argumentos porque el Espíritu Santo llegó. Los argumentos de los apóstoles terminaron por sí solos. Así que si tú quieres que algo ocurra en tu iglesia, que se calmen las aguas, o si hay un problema familiar y tú quieres esa unidad, mis hermanos, lo que tiene que hacer es orar. No habría eliminado el prejuicio que había resistido tanta evidencia, pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. La palabra de los apóstoles era como saetas agudas, el Todopoderoso, que convencía a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu Santo. Bajo la enseñanza del Espíritu, recibieron la preparación final y salieron a entender la obra de sus vidas. ¿Estás listo, mis hermanos, para emprender la obra de tu vida en esta noche?
Sí, tenemos que decidir en esta noche. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad, no se limita a ninguna raza, mis hermanos. Aquí todos somos hermanos en Cristo Jesús y el Espíritu Santo está dispuesto a dar el Espíritu Santo en esta noche. Así que tenemos un reto, tenemos algo que hacer en nuestras vidas. Te quiero dejar con este pensamiento en esta noche. Pablo siempre dijo, orad sin cesar. Dice él, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. En otras palabras, donde quiera que yo me mueva, mis hermanos, siempre van a haber conflictos. Pero si tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado, entonces nosotros habremos vencido al enemigo. ¿Por medio de qué? De la unidad en Cristo Jesús. Yo te pregunto en este día, ¿cuánto tú oras? ¿Cuánto tú oras, mis hermanos? ¿5, 10, 20 veces al día? Hay veces que no oramos, en veces nos quedamos así en el día. Pero mis hermanos, todo tiempo es bueno para orar. Por la unidad de la iglesia, por mi consagración, por mis hermanos, estar orando, porque tenemos una pelea a cada momento. Mis hermanos, no hay un momento que nosotros podamos sentirnos tan satisfechos para no orar. No hay momento, mis hermanos, no hay excusa para nosotros no orar. Que en esta noche tú tomes la decisión que tú debes acercarte a Dios para tener esa unidad. No hay, es una enorme satisfacción. Hay algo hermoso, mis hermanos, en la oración. Si hay algo precioso, es presentarse delante de la presencia de Dios, poderlo sentir, poderlo tocar. Eso es maravilloso. Cuando tú llegas a ese punto, todos nosotros habremos recibido el Espíritu Santo, porque nuestra lucha, mis hermanos, no es contra sangre ni carne. Pablo dice que en cada tiempo nosotros tenemos dificultades. En la iglesia, donde quiera, vamos al supermercado, vamos al laboratorio, vamos al supermercado, regresamos a la casa de nuestro hijo, tenemos una discusión, voy a la casa de mis padres. Mis hermanos, oremos en todo tiempo, porque nuestra lucha es permanente y nosotros también tenemos que gozar del Espíritu Santo permanentemente. Si nosotros ponemos eso como algo primordial, ahí la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se lo va a dar dado al que lo pida. Y si hay algo que puede provocar satisfacción, realización, oye bien, si hay algo que puede provocar realización en tu vida, es que tú tengas el Espíritu Santo. Si hay algo que puede provocar satisfacción a un cristiano, es la presencia del Espíritu Santo. Y ahí, mis hermanos, vamos a disfrutar de la unidad. Por eso debemos orar sin cesar. Para terminar, te voy a decir, no hay manera de nosotros derrotar al enemigo de la desunión si no es por medio de la oración. No hay manera de nosotros ser transformados si no es por el Espíritu Santo. Que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda guiar tus pasos y que siempre en tu mente esté la unidad de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, así como lo hizo en el pasado con los discípulos, así lo va a hacer también en nuestra iglesia de Worcester, en nuestra iglesia de Nuevo Amanecer, porque tú has sentido la satisfacción de vivir con el Espíritu Santo, traerlo a tu iglesia, llevarlo a la familia, y así, mis hermanos, seremos una iglesia triunfante, llena de amor. Que Dios te pueda bendecir. De oración